Hola, bienvenidos a esta nuestra segunda parte de esta primera clase de Fusión Eterna de Vida, Gracia y Salvación. En el primer video habíamos visto toda esta parte de las consecuencias y habíamos visto también de toda la implicación que tiene estos aspectos tan importantes de la fusión que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, de la vida espiritual que recibimos, nuestra identificación con la muerte, la crucifixión, la sepultura, la resurrección de Cristo. Y llegamos al punto de que vamos a empezar a mirar algunos aspectos de la salvación que nos fue otorgada en Cristo Jesús, porque es muy importante poderlo también entender, de que toda esa obra nos ha sido dada y podemos unirnos completamente a la obra de salvación en Cristo Jesús para que se haga totalmente efectiva en nosotros, no solamente a medias, no solamente una parte, no solamente algo pequeño, no. Por eso veíamos y terminamos nuestro video anterior dando a entender y explicando esta salvación tan grande que nos ha sido entregada en Cristo Jesús, como lo veíamos en Hebreos capítulo 2 y en Hebreos capítulo 7. Ahora vamos a mirar algunos aspectos de los que incluye esta salvación tan grande. ¿Qué incluye entonces esta salvación? Como primera medida vamos a mirar el texto en 2 Corintios capítulo 5, desde el versículo 18 en adelante, donde dicen que el Señor Jesús, obviamente por todo su sacrificio, nos dio algo maravilloso que es la reconciliación con Dios, ¿cierto? Y que esa reconciliación proviene de Dios. El texto de 2 Corintios 5:18 dice lo siguiente: y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba reconciliando en Cristo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Sí? Ahí es donde vemos que el término reconciliación es un término de volver a entablar una relación que estaba rota, perdida, que estaba muerta. Y nuestra relación con Dios obviamente estaba en esa condición por causa de toda la transgresión que Adán hizo en el huerto del Edén. Ahí fue donde quedaron en enemistad las dos partes, que era tanto Dios como el hombre, ¿sí? Y en la parte de Dios, en la reconciliación, obviamente, la ira de Dios estaba o está sobre el mundo pecador, ¿sí? No está reconciliado con Dios. Esto no anula el amor, la gracia, ¿cierto? Que pertenecen exclusivamente a nuestro Dios, porque dice Dios es amor. No anula eso, sino que toda la ira de Dios por causa del pecado y es por causa de su propia justicia, de su naturaleza santa, es una ira justa que está sobre el pecado, que está sobre todos los seres que están sin Cristo, todos los seres humanos que están sin Cristo. Y por eso Jesús hizo esa reconciliación, porque esa ira cayó sobre el Señor, ¿sí? Dios Padre descargó toda la ira y juzgó al pecado en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Se satisfizo esa ira santa, se aplacó, ¿cierto? Fue satisfecha la justicia de Dios. Y entonces ahora podemos hablar de que la gracia de nuestro Dios es con nosotros, porque ya Cristo pagó esa deuda y satisfizo esa demanda justa del Señor. Entonces ya la relación de Dios con un creyente es de gracia, de amor, de aceptación, ¿sí? Ya no hay ira, ya no hay ira, ya no hay condenación, ¿sí? Pero también está la parte del ser humano que el pecado mismo, su naturaleza, su viejo hombre, está en un estado de irreconciliación hacia Dios, no quiere a Dios, no quiere saber nada de Dios, ¿sí? Y es por eso que en ciertos aspectos de la vida las personas encuentran a veces rechazo hacia la persona de Cristo, rechazo hacia el Señor, ¿sí? Cuando el Señor, por ejemplo, uno de estos casos fue cuando
el Señor Jesucristo le envía a Pedro a pescar, le dice, boga mar adentro, tira la red a la derecha, y él dice, hemos pescado toda la noche, pero en tu palabra echaré la red, y obtiene esta pesca tan grande que las mismas redes se rompían, y cuando llega a la playa, se extraña la reacción de Pedro, cae de rodillas y dice, apártate de mí, que soy hombre pecador, ¿sí? Ahí es donde vemos ese estado de irreconciliación. La naturaleza pecaminosa no quiere a Dios. Esto mismo lo vimos también en el evento cuando la gloria de Dios desciende sobre el monte Sinaí, cuando Israel estaba en el desierto, y escuchan la voz de Dios, ven la gloria de Dios, ven la presencia misma del Señor, y el pueblo de Israel rechaza y dice, no queremos, no queremos morir. Ese rechazo es el estado de irreconciliación por causa del pecado que tiene el hombre. Pero al efectuarse esa obra de salvación, como lo veíamos, tan grande, ese estado de irreconciliación, de rechazo, de ira, de aversión, quedan eliminadas. Y el hombre y Dios pueden unirse una vez más, pueden reconciliarse, pueden volver en amistad, en una profunda e íntima comunión. Es algo maravilloso entenderlo. Ahora, el otro punto de esta salvación tan grande es que tenemos libertad de condenación, ¿ya? Romanos 8.1 lo dice así. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces ya no hay condenación. ¿Qué se refiere a condenación? Es el acto, obviamente, de culpar y castigar, ¿cierto? Un castigo justo por la deuda, por la culpa de una persona. Eso es condenar. Entonces ya tenemos libertad de esa condenación que justamente y verdaderamente nosotros teníamos por ser pecadores, ¿sí? Y entonces la Escritura nos dice que ya no hay condenación. Si estamos en Cristo Jesús, ya no vamos a ser culpados y castigados, ¿sí? Por causa de nuestros pecados. Ya no hay esa condenación eterna en la cual todos los seres humanos, todos nosotros, estábamos destinados a sufrir por causa del pecado. Ya no hay. Esa condenación ya no viene sobre nosotros, ¿sí? Ahora también tenemos como tercer punto de esta salvación tan grande, tenemos sanidad. Sanidad. Esto también es maravilloso, ¿sí? No solamente en nuestro cuerpo, sino en nuestra alma. Fíjate lo que dice, por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 2:24, dice, quien llevó, obviamente hablando de nuestro Señor Jesucristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados, ¿sí? Entonces, otro aspecto maravilloso, muy importante de esta salvación es que tenemos sanidad. Tenemos la promesa de que nuestros cuerpos pueden ser sanos de la enfermedad, ¿sí? No minimicemos el poder de Dios en nuestras enfermedades, en las enfermedades de nuestros discípulos, en las enfermedades que puedan tener en nuestros familiares. No minimicemos el poder de Dios, no lo minimicemos, no lo achiquemos. Entendamos de que la salvación que nos ha sido otorgada en Cristo Jesús también nos ha sido entregado sanidad física, ¿sí? Y por eso el Señor, cuando escoge a los apóstoles, le dicen, vayan, prediquen el evangelio, echen fuera demonios, resuciten muertos, limpien leprosos, sanen enfermos, ¿sí? Porque eso es un aspecto del poder del Señor Jesucristo que nos fue otorgado por medio de la salvación que le efectuó en la cruz del Calvario, ¿sí? Y también podemos tener sanación del alma, de todos esos aspectos, esas heridas que nosotros tenemos en nuestro corazón por causa del pecado que nosotros cometimos y el pecado que cometieron otras personas contra nosotros. Hemos sido heridos, hemos sido llagados, hemos sido lastimados nuestros sentimientos, ha sido lastimada nuestros pensamientos, han sido lastimados aún nuestra misma voluntad con todo tipo de pecado. Tú lo puedes ver en el mundo, las imágenes, las ideologías. A veces pensamos de que abrazar una ideología es una cuestión mental, pero eso lo que hace es destruir la imagen
de Dios en nosotros, cuando abrazamos ideologías perversas, contrarias a la palabra de Dios. Y todo eso produce un afán y una ansiedad, una propensión a la muerte, a la depresión, a la angustia, al miedo profundo. Recordemos que el miedo fue una consecuencia del pecado que Adán y Eva cometieron en el jardín del Edén. Ellos no tenían miedo, ellos no tenían, porque estaban en un estado perfecto. Pero cuando se rebelan contra el Señor y pecan y desobedecen y comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos se esconden. Y la respuesta, perdón, de Adán a la pregunta del Señor que le hace, ¿por qué te escondes? Dice, porque tuve miedo. Entonces vemos que el miedo es una consecuencia directa del pecado y la rebelión del hombre. Y en Cristo Jesús podemos ser sanos de toda enfermedad, podemos ser sanos de toda enfermedad, tanto física como mental, como espiritual. Otro aspecto de la salvación es que podemos ser guardados del mal, ¿sí? Fíjate que Mateo 6:13 dice lo siguiente, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esto hace parte de la oración del Padre Nuestro, que el Señor les da ese modelo de oración a sus discípulos. Pero fíjate que dice, no nos metas en tentación, líbranos del mal, ¿sí? En algunas traducciones también se traduce del maligno. Entonces tenemos esta salvación tan grande y una de las consecuencias es que podemos ser guardados de toda especie del mal, de toda influencia demoníaca sobre nuestras vidas, de toda obra perversa. El Señor nos va a preservar y siempre lo ha hecho para su reino. Nos ha guardado muchas veces y lo seguirá haciendo de la boca del león, de toda obra maligna, de toda acechanza de Satanás, de toda trampa. Podemos tener el poder y la gracia de ser liberados de toda esa obra perversa que Satanás quiere hacer contra nosotros, como lo dice Isaías 54, donde dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, ¿sí? Ninguna arma de Satanás podrá dañarnos, podrá destruirnos. El mismo Señor nos dijo, yo les doy autoridad, les doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda obra de Satanás, y ningún poder de él nos va a dañar. Es una protección maravillosa que viene como consecuencia de esta salvación tan grande, ¿sí? Ahora, como quinta medida, también tenemos provisión constante. Acuérdate lo que dice el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y ese nada me faltará no solamente incluye la dimensión económica, ¿sí? No solamente incluye la provisión física, sino toda necesidad que podamos tener, física, emocional, mental, espiritual. Él es nuestro pastor. Él es un pastor que dio su vida por nosotros, las ovejas, que nos llamó con llamamiento santo, que nos trajo a su redil. Y cada uno de nosotros somos una oveja especial en su reino. Y está pendiente, está al tanto de todos los detalles nuestros, como un pastor está al tanto de todo detalle de sus ovejas, de su necesidad. Él sabe que necesitamos vestirnos, Él sabe que necesitamos comer, Él sabe que necesitamos amor, Él sabe que necesitamos paz, Él sabe que necesitamos comunión, Él sabe todas nuestras necesidades. Y cuando nosotros venimos al gran pastor y obispo de nuestras almas, el gran pastor de las ovejas, Él tiene cuidado de cada aspecto, de todos los detalles de nuestra vida. Es maravilloso llamar a Jesús pastor, amado pastor de mi alma, ¿sí? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tenemos también un abogado, ¿sí? Y esto es maravilloso también. Mira lo que dice 1 Juan 2:1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, ¿sí? Y este abogado obviamente nos da la escena de una corte, ¿cierto? Donde hay un juicio, donde Dios es el juez de todos, como dice la Escritura, donde nosotros somos
los acusados, y donde hay un fiscal, que es Satanás, y donde hay un abogado, que es Cristo Jesús, ¿sí? Y en esta corte, Satanás siempre va a tener argumentos en nuestra contra, por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero siempre que hay esa condenación, esa acusación, porque ese es el ministerio de Satanás, delante del juez, es acusarnos de día y de noche, como lo voy a hacer Apocalipsis capítulo 12, ¿sí? Él es el acusador de los hermanos, el que acusa de día y de noche, ¿sí? Que trae condenación, que acusa delante de Dios. Lo vemos haciéndolo en el caso de Job, lo vemos haciéndolo en muchos casos alrededor de los siervos de Cristo, en la palabra de Dios, lo vemos con David, lo vemos, bueno, en fin, en muchas circunstancias vemos a Satanás acusando. Pero también el trabajo de Satanás es acusarte a ti, removerte de tu seguridad de salvación. Sí, obviamente, todo pecado es injusticia, es infracción de la ley, pero tenemos a Jesucristo, que es nuestro abogado, nuestro defensor, el que pagó la deuda. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, sin importar cuál haya sea. Todo pecado puede ser perdonado, como dice la Escritura. Obviamente, como lo veíamos en clases anteriores, el Señor ha provisto una salvación muy extensa, muy grande, enorme, que cobija cada aspecto de nuestras vidas. Y Él es nuestro abogado ante el Padre, porque Él fue el que pagó. ¿Sí? Toda acusación que se encuentra nuestra, podemos refugiarnos en Jesucristo, porque Él fue nuestro defensor. Todo pecado cayó sobre Él, toda maldad cayó sobre su cuerpo y fue pagado y fue perdonado. Si lo confesamos, como dice la Escritura, si lo confesamos. Ahora también tenemos un intercesor continuo, un intercesor que ora por nosotros continuamente. ¿Sí? Como dice, ¿quién es el que condenará? Romanos 8:34. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Sí? No hay acusación, o sea, hay por lo menos 4 cosas por las cuales jamás un hijo de Dios puede ser condenado. Y es, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo está a la diestra, está exaltado a la diestra del trono de la majestad, y Cristo intercede por nosotros. Esas 4 cosas que aparecen allí en Romanos 8:34 nos da una seguridad enorme de salvación, de que no vamos a ser culpados y castigados eternamente por nuestros pecados, sino que vamos a ser perdonados, limpiados y declarados justos. Y también tenemos un gran sumo sacerdote. Recuerda que el sumo sacerdote, como lo dice Hebreos, todo sacerdote es tomado de entre los hombres, a favor de los hombres, ¿sí? O sea, todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres para que ore, para que intercede, para que esté a favor de los hombres, para con Dios, ¿sí? Y nuestro sumo sacerdote no es un hombre normal, es Dios hecho hombre. Él es nuestro sumo sacerdote ante Dios, ante el juez, para con nosotros, que fue rodeado de debilidad, que pagó el precio por nuestros pecados, que no tomó sangre de un animal, sino con su propia sangre hizo la expiación y entró y puso esa sangre allá en el propiciatorio celestial, en el trono de Dios, para poder salvar eternamente a todos los que creemos en él. ¿Sí? Por eso Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Es un gran sumo sacerdote y podemos acercarnos por medio de él. Esto es ante Dios, esto es algo maravilloso que comprende todo este tema de la salvación tan grande que Dios nos ha otorgado. Y ahora miremos las consecuencias de toda esta vida, gracia y salvación que Dios nos entregó. Cuando un creyente entonces entiende su unión con Cristo, cuando le ha sido revelada, y ve los resultados que se derivan de esa unión,
y se los apropia en fe, proclamándolos, experimentándolos y realmente creyéndolos. La consecuencia lógica será un levantamiento en fe para resplandecer con la gloria de Dios. ¿Sí? No hay algo mayor que eso. ¿Sí? Por eso dice Isaías 60, del 1 al 2, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Y eso es lo que esperamos en medio de la iglesia, que toda esta obra de salvación tan grande sea efectuada, sea apropiada por la fe en su pueblo, en su iglesia, para que la gloria del Señor resplandezca en su pueblo. Gloria al Señor por esto. Vamos a ver entonces ahora el segundo punto de esta materia de la fusión eterna. ¿Sí? Ya vimos la vida, la gracia y la salvación. Ahora vamos a ver la justicia de Dios. ¿Sí? Hemos sido hechos justicia de Dios y cómo podemos ser identificados con esto de la justicia de Dios. ¿Sí? Es algo también maravilloso poderlo entender. Nuestra unión entonces con Cristo es la unión también con la justicia de Dios, con la justicia de Cristo. Y porque Él es justo, por medio de su justicia nos lleva a Dios. Es lo que llamamos la justicia imputada del creyente o alguna, en términos de teología, también el gran intercambio, ¿sí? Que es nosotros ponemos en Cristo o pusimos sobre Cristo nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestra injusticia, nuestra iniquidad, nuestra maldad, ¿cierto? Y le fue imputada toda esa maldad, esa iniquidad y ese pecado a Cristo. Y Cristo nos imputó, nos otorgó, nos dio su justicia, su santidad, su perdón, su misericordia, su gracia. ¿Sí? Ese es el gran intercambio. Y todo eso sucedió en la cruz del Calvario. ¿Sí? Miremos 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces vemos que la unidad con Cristo entonces se presenta como una unidad del mismo yugo y la misma asociación a la justicia, a la luz, a Cristo, al creyente y al templo de Dios. ¿Sí? Esta justicia de Cristo nos lleva a Dios para poder que Dios nos declare justos, es decir, inocentes, no para que no seamos inculpados de pecado. Y hay una relación maravillosa, ¿cierto? De lo que es un yugo desigual y un yugo en igualdad de condiciones con Cristo. Y esto lo vemos en 2 Corintios 6, del 14 al 16. Esa unidad de Cristo, ¿cierto? Se nos presenta entonces como un yugo que tenemos en Cristo. ¿Ya? Recuerda que antes estábamos lejos de Dios, muertos en delitos y pecados, y al unirnos a Cristo, entonces en 2 Corintios se nos ve que se nos muestra que esa unidad es un yugo. Es decir, compartimos con Cristo lo mismo que Él tiene, lo mismo que Él comparte. ¿Sí? Estamos unidos a Cristo en un solo yugo, en una sola unidad, ¿sí? Inseparable. Entonces, mira lo que dice en 2 Corintios 6, 14 al 16. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Entonces vemos que esta es la primera manifestación de ese yugo, ¿cierto? Tenemos una misma asociación a la justicia de Cristo. Estamos en el mismo yugo. Cristo es justo, por lo tanto nosotros somos justos por esa obra de salvación y esa identificación plena, esa fusión eterna. Y luego dice, ¿qué compañerismo tiene la injusticia con la injusticia? Y luego, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué nos dice acerca de ese yugo? Que tenemos una asociación a la luz, porque si Jesucristo es la luz, nosotros somos también hijos de luz. ¿Sí? No somos de las tinieblas y no tenemos por qué participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Esa es nuestra naturaleza y esa es nuestra identificación, pero también lleva una responsabilidad que nosotros tenemos. ¿Sí? Si estamos asociados a Cristo, si estamos en el mismo yugo, andemos juntamente entonces con Él. ¿Sí? Si Él es luz,
nosotros seremos luz. Si Él es justo, nosotros seremos justos también, ¿sí? Acuérdate, separados de mí, nada podéis hacer. Pero sigamos leyendo el texto de 2 Corintios 6. Dice, ¿qué concordia Cristo con Belial? ¿Ya? Y entonces estamos en una misma asociación con Cristo. Acuérdate lo que dice Colosenses, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Ya no pertenecemos a Satanás. No hay ningún acuerdo que nosotros podamos hacer con Satanás. No hay ninguna relación que tenemos, ¿sí? Como el mismo Señor lo dijo la noche antes de morir, dijo, viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Y al unirnos al Señor en el mismo yugo, en la misma fusión eterna con Él, Satanás no tiene nada en nosotros porque estamos unidos a Cristo. Estamos ya bajo la autoridad de otro rey, de otro señor. Abrazamos su señorío. ¿Sí? Ya no abrazamos el señorío de las tinieblas. Ya no abrazamos el señorío de Satanás. ¿Sí? Y luego dice que parte del creyente con el incrédulo. ¿Ya? Y esta es otra asociación maravillosa. Nosotros éramos por naturaleza hijos de ira. También se nos dice hijos de desobediencia. También se nos dice que estábamos bajo la ira de Dios, ¿cierto? En incredulidad, en un total desconocimiento de Dios. Pero ahora todo eso ha cambiado cuando nos unimos a Cristo. Ya no hacemos parte del incrédulo, de todo el grupo, de todo el sistema del mundo que tiene enceguecidos a las personas en incredulidad, sino que ya hacemos parte de la familia de Dios, del grupo de creyentes, ¿sí? Como lo dice Hebreos capítulo 12, no nos acercamos al monte de Sinaí, sino al monte de Sión, a la compañía de millones de ángeles, a los espíritus de los justos, de los justos hechos perfectos, a esa compañía de creyentes de todas las épocas, ¿sí? Ya pertenecemos a ese grupo maravilloso de creyentes que han sido salvados y limpiados por la sangre de Jesucristo. Y no hay ninguna relación con el incrédulo, ¿sí? Con esa naturaleza incrédula. Y luego dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? La Escritura nos dice que ahora nosotros hemos venido a ser el templo de Dios. Ya Dios no habita en templos hechos por manos humanas. No son 4 paredes de ladrillo, de piedra o de cristal, si lo quieres ver. El templo de Dios, la morada de Dios, el santuario de Dios, somos nosotros, ¿sí? Y al ser nosotros el santuario de Dios, no tenemos nada que ver con los ídolos de este mundo, ¿sí? Con la idolatría, llámese, con la idolatría en todos sus aspectos, desde imágenes hasta deseos y amores extraños. Porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Dice, como dijo, andaré y habitaré en medio de ellos. ¿Sí? Fíjate lo que dice, somos el templo del Dios viviente y Él habita entre nosotros. ¿Sí? Camina entre nosotros, se mueve. Donde está la iglesia del Señor, donde va caminando la iglesia del Señor, va caminando el Señor mismo. ¿Sí? Porque nosotros somos la morada. O sea, nosotros somos la habitación y donde está la iglesia, en cualquier parte del mundo y donde se mueva la iglesia, el Señor se mueve ahí. Va caminando el Señor allí. Es increíble esta promesa, ¿sí? Ahora bien, la unión de Cristo con el creyente es tan real que el apóstol Juan declara que como Él es, así mismo somos nosotros en este mundo. Esa es la idea de fusión eterna, ¿sí? Esa unión nos conduce a un resultado glorioso y que somos hechos justos ante Dios, ¿sí? Somos hechos justos. Cuando se refiere a ser justo, es el escenario una vez más de la corte, cuando el juez dice, eres culpable, es decir, te condena, o eres inocente, es decir, te absuelve, ¿ya? Y nosotros somos justos por el sacrificio de Cristo. Recuerda ese gran intercambio, ¿sí? A Cristo se le imputó nuestro pecado, nuestra injusticia, nuestra maldad, nuestra impiedad, y a nosotros se nos imputó su justicia, ¿sí? Ahí en la cruz del Calvario.
y fuimos declarados entonces justos, es decir, inocentes, inocentes de toda culpa ante el Señor. Como lo dice 1 Juan 4:17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Vamos a ver entonces el resultado de esa unión, ¿sí? Esa unión de la justicia, que somos hechos justicia de Dios, ¿sí? Sí, 2 Corintios 5:21 lo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Fíjate, fuimos hechos justicia de Dios en Cristo. No solamente se nos otorgó algo, sino se nos dio la misma naturaleza. A eso se refiere 2 Corintios 5:21. No solamente que se nos otorgó algo, sino que nos dio esa naturaleza. O sea, la obra de salvación cambió totalmente la naturaleza pecaminosa, la quitó y nos dio otra naturaleza. Ya no es de tener algo, sino de ser algo. Es algo increíble, ¿sí? Es una dimensión maravillosa. No tenemos, somos justicia. Somos justicia de Dios en Cristo. Es maravilloso esto. Ahora, no se trata de un cambio simplemente de vestidos, ¿sí me entienden? No es simplemente que algo que yo tengo y ahora no tengo, y que o tenía y algo no tenía y ahora tengo. No solamente es eso, es una nueva naturaleza, es ser, ¿sí? Ser, es una identidad, es una esencia. La justicia de Dios es nuestra esencia ahora, ¿sí? No tenemos parte, algún pedazo de su justicia, no. Somos justicia de Dios por Cristo. Y también es una posición ante Dios. La justicia es una posición ante Dios, ¿cierto? Ante Dios que nos justificó en Cristo Jesús, nos declaró inocentes. Somos hechos justos, ¿ya? Hechos justos. Y en la Escritura y a través de todas las epístolas del Nuevo Testamento se usan diferentes expresiones al respecto, ¿sí? De esto de la justicia. Por ejemplo, vemos en Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces ahí tenemos esa expresión, siendo justificados. Esa es la justicia de Dios también. En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esa es otra expresión de la justicia y que cada una de ellas tiene un resultado directo, ¿sí? Sobre nosotros los creyentes. Romanos 5:17 dice, el don de la justicia vino por causa de aquel que obedeció, que fue Cristo, contrario a Adán, que fue el de la transgresión. ¿Sí? Entonces se nos habla también aquí del don de la justicia, algo, fue un regalo otorgado hacia nosotros, no lo pudimos pagar, obviamente. Romanos 5:18 dice, justificación de vida, ¿sí? También tiene que ver con la justicia de Dios y que trajo la vida de Dios a nosotros, esa vida espiritual, celestial, la misma vida de Cristo. 1 Corintios 6:11 dice, fuimos justificados en Jesús, ¿sí? Este es otro que la fuente, obviamente, de nuestra justificación es Jesucristo, no es ninguna obra que nosotros hayamos hecho. Entonces, como vemos, hay varias expresiones en las epístolas del Nuevo Testamento acerca de la justicia y que cada una tiene que ver con un resultado directo sobre nosotros, ¿sí? La justicia de Dios en Cristo nos libera de la conciencia de culpa, ¿sí? De la conciencia de pecado. Somos libres de culpa como si nunca hubiéramos pecado, ¿ya? ¿Por qué razón? Fíjate Hebreos 9:14, esto es algo maravilloso. Dice, si la sangre de los toros y de la becerra pueden limpiar, ¿cierto? Y pueden ser eficaces para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Entonces, mira, la sangre de Jesucristo es lo que hace que nosotros recibamos esa libertad en nuestra conciencia de la culpa. La conciencia es la parte más profunda del ser humano, está allá en nuestro espíritu, es aquella
que nos condena o nos aprueba, es eso que Dios puso en el ser humano, en el espíritu del ser humano, que actúa como juez, que actúa como árbitro, que le dice, estás haciendo bien o estás haciendo mal. Y por causa de todo el pecado adámico que nosotros cargamos, siempre nuestra conciencia estará culpándonos, siempre nuestra conciencia estará en una condenación continua, ¿sí? Así nosotros queramos tapar, como se dice, el sol con un dedo y decir que no, pero siempre nuestra conciencia nos estará acusando, ¿ya? Pero la sangre de Jesucristo, esa obra maravillosa en la cruz, ¿cierto? Puede limpiar eso, quitar la culpa para siempre, ¿sí? Para siempre, y servir al Señor Jesucristo en santidad. Por eso, una de las cosas maravillosas, ¿cierto?, de esta obra de salvación es esa sanidad interior. Porque muchas de las enfermedades mentales, muchas de los desórdenes anímicos es por causa de la culpa. Como veíamos que una de las consecuencias directas sobre nosotros de la salvación en Cristo fue la sanidad, no solamente física, sino también anímica, espiritual, mental. Como segunda medida, entonces, que podemos ver de la justicia, ¿cierto? Los resultados de esta unión a la justicia de Dios, es que podemos gloriarnos en Jesús. Y esto es muy hermoso. Mira, dice, ya no somos miserables, pecadores, ya no somos hombres derrotados, dignos de conmiseración. En Jesús recuperamos la gloria que Adán perdió. Esa gloria que él perdió allá en el Edén, cuando transgredió el mandamiento del Señor, cuando se rebeló voluntariamente contra el Señor. ¿Sí? Ya no somos seres humanos sujetos a todo el pecado y a todo el capricho de las tinieblas sobre nosotros, ¿sí? Podemos recuperar la gloria del Edén. Romanos 3, 23, mira lo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, ¿sí? Y hay muchos versículos respecto a esto que podemos gloriarnos. Miren, no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, quien hemos recibido ahora la reconciliación. Eso lo dice Romanos 5:11. O sea, nos gloriamos en Dios. Podemos gloriarnos de esta salvación tan grande, por esta justicia que nos ha sido dada. Romanos 15:17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Segunda de Corintios 10:17. Dice, más el que se gloríes en el Señor. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Segunda de Tesalonicenses 1:2, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, como vemos, no tenemos por qué avergonzarnos de nuestra fe, ¿sí? No tenemos por qué sucumbir ante la tentación de negar al Señor, de negar nuestra fe, de que esto es algo, que esto es poca cosa, esto es algo glorioso. Como les decía, Dios nos ha dado el privilegio de ser partícipes de la historia más grande del universo, la historia de la salvación. Y no porque nosotros fuéramos mejores que otros. Su gracia, su amor para con nosotros, ¿sí? Hemos sido elevados a la dignidad de hijos de Dios, ¿sí? El mundo obviamente proclama muchos héroes y un estilo de vida que es lo que el gran hombre o la gran mujer, ¿cierto? Con títulos, con una apariencia física, con dinero, con muchas cosas, pero nada de eso se puede comparar con la mayor dignidad que Dios nos ha otorgado al ser elevados a ser hijos de Dios, ¿sí? Por esta salvación tan grande. Mira lo que dice Romanos 9:33. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere no será avergonzado. Y Romanos 10:11. La Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, ¿sí? Y el mismo apóstol Pablo dice, yo sé en quién he creído y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, ¿sí? No seremos avergonzados jamás. Y también, como dice,
La prueba de nuestra fe produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. Como lo dice Romanos capítulo 5. Es algo maravilloso. No seremos avergonzados cuando hemos depositado nuestra confianza y nuestra esperanza en Cristo Jesús, sino tenemos de qué gloriarnos de verdad. Ahora, como tercera consecuencia de la justicia de Dios en nosotros, es que somos el aroma de Dios. El aroma de la justicia de Dios en este mundo. ¿Sí? Mira lo que dice 2 Corintios 2:15. Dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. ¿Sí? Nosotros como pueblo de Dios tenemos ese efecto doble, ¿cierto? En los que se salvan y en los que se pierden. Somos grato olor. Pero para los que se salvan, olor de vida, para vida. Y en los que se pierden, en los que rechazan el evangelio, olor de muerte, para muerte. ¿Sí? Nosotros proclamamos, ¿cierto?, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y eso es un grato olor de Dios. Todas las personas empiezan a percibir esa fragancia de Dios en nosotros por la justicia de Cristo. Unos para vida y otros para muerte. Como cuarta medida y consecuencia de esta justicia, dice, reinamos en vida por la justicia de Dios. ¿Sí? El reino de Dios es un reino de justicia que actúa en este mundo, pero ¿cómo? A través de la iglesia. ¿Sí? A través de sus hijos, hechos justos por el Señor. ¿Sí? Por eso lo dice, el reino de Dios no es comida y bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Por eso debemos tomar la iniciativa, ¿sí? En nuestra sociedad debemos tomar la iniciativa para seguir proclamando el Evangelio, ¿cierto? Independientemente de todas las circunstancias que puedan estar, nosotros tenemos esa dignidad de hijos de Dios. Y Dios nos ha puesto como luz en medio de las tinieblas para abrir los ojos de los ciegos, para que se conviertan de la potestad de Satanás a la potestad de Cristo Jesús, para que reciban el perdón de pecados, para que reciban la herencia que Dios tiene para cada uno de ellos, ¿sí? Por eso, todas las promesas del Señor respecto a la proclamación del Evangelio podemos esperarlas, ¿sí? Cuando nosotros lo anunciamos. Y miremos ahora las consecuencias, ¿cierto?, de toda esta parte de la justicia. Nuestra unión entonces con Cristo nos ha hecho justos. Esto ya lo hemos venido hablando, ¿cierto? Lo entendemos. Y que ser justo es inocente, no tener culpa, ¿sí? Ser declarado inocente, no estar bajo la condenación, bajo la culpa y el castigo por la culpa, ¿sí? Por eso podemos y estamos en una posición de podernos levantar y vivir una vida llenos del fruto de la justicia. En definitiva, vivir una vida que glorifique al Señor, ¿sí? Que glorifique al Señor. Fíjate que todo es una cadena. Vimos que fuimos identificados en la muerte, la sepultura, la crucifixión, la resurrección de Jesucristo, ¿cierto? Todo fue por la gracia divina, nos otorgó una salvación tan grande, pero para poder vivir una vida que glorifique a Dios, ¿cierto? Somos hechos justicia de Dios. En Cristo ya no hace falta, entonces, vivir una vida dominada por el pecado, ¿cierto? Dominada por las pasiones, por los deseos de este mundo, sino que realmente podemos levantarnos para hacer las obras de justicia que Dios ha preparado para que nosotros andemos en ellas desde antes de la fundación del mundo. Eso nos hace dignos representantes de la obra redentora de Cristo y del amor de Dios sobre este mundo, ¿sí? Somos hechura suya. Acuérdate lo que dice Hebreos 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que las hiciéramos, para que andemos en esas buenas obras, ¿sí? No tenemos que estar buscándolas. El Señor mismo nos pondrá a hacer su obra, porque somos hechos justos delante de Dios. Espero que esta primera clase haya sido de gran bendición para tu vida y que podamos entonces caminar conforme a Dios le agrada, que podamos tener revelado profundamente esta parte de nuestra identificación con Cristo,
de nuestra justicia que nos fue otorgada en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga rica y abundantemente.